Hola a todos, mi nombre es Mauricio Pérez Luján, estudiante de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y a continuación presentaré la disertación acerca de la manera en que la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimientos científicos. Obviamente el objetivo es realizar la disertación acerca de la representación como elemento fundamental en la construcción de conocimiento científico. Para ello trazaremos una orden de exposición, que será el siguiente. Primero, ver qué es el conocimiento. Luego miraremos de qué manera la humanidad representaba su conocimiento. Después miraremos cuál es el papel del lenguaje en esta representación. Luego veremos si es la matemática un lenguaje o si la matemática tiene un lenguaje propio. Finalmente estaremos mirando cuál es doble entrada como una estrategia para representar y favorecer la apropiación del conocimiento científico y terminaremos con las conclusiones generales del tema. Bien, ahora, ¿qué es el conocimiento? Para saber qué es el conocimiento, hicimos una consulta en Wikipedia en español. ¿Por qué? Porque recordemos que Wikipedia es una enciclopedia libre donde tranquilamente cualquier persona puede modificaciones, lo cual nos dará un acercamiento al colectivo, a lo que el colectivo de las personas, al imaginario colectivo que tiene la gente acerca del conocimiento. Bueno, entonces, desde allí el conocimiento se entiende como hechos e información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia, o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. El subrayado es propio. Me subrayo esta parte de hechos e información adquiridos a través de la experiencia, porque de una u otra forma se sigue teniendo la idea, o todavía se da la idea, o se promulga de que el conocimiento se adquiere de forma vivencial, o sea, desde el medio ambiente que nos rodea, cosa que es cierta, pero todavía está muy arraigado que para mucha gente solo es esa forma de adquirir conocimiento desde la experiencia. Bueno, la otra definición es lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo. Esta definición es más de parte desde la teoría, desde conocimiento adquirido a través del aprendizaje construido por la humanidad. El tercero está en completa relación con el primero. Nos habla de una conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. Volvemos nuevamente a caer en la experiencia como alternativa para la adquisición del conocimiento. Y finalmente hablamos de que el conocimiento representa toda certidumbre cognitiva mesurable según las respuestas a por qué, cómo, cuándo, dónde. Si observamos estas cuatro preguntas, son las preguntas básicas que nos hacemos en ciencias: el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y nos habla también de una cosa mesurable, o sea, medible en una cantidad de calidad. Bueno, ahora para hablar del conocimiento, específicamente el conocimiento científico, vamos a hablar de dos personas principalmente. La primera es Karl Popper, el cual dice que la ciencia busca la verdad para desenmascarar doctrinas engañosas y que esas verdades solo son provisionales. Bueno, para Karl Popper, el desenmascarar doctrinas engañosas es simplemente pasar del mito al conocimiento de lo que pasa en la naturaleza. Esta es una definición de un conocimiento científico muy aprobada, y también habla de la importancia de que las teorías son solamente provisionales. Las teorías obviamente las corroboradas, las que ya están como encantadas. Un ejemplo claro de lo que nos dice Popper es la teoría de Newton y de Einstein. Sabemos que la teoría de Newton por más de 200 años fue ley y que era cierto lo que decía, hasta que llegó la teoría de Einstein y dijo, es cierto pero restringiéndolo a ciertas cantidades. Luego ya la más general es la teoría de Einstein. El próximo gran paso se dice que será una teoría que incluya la teoría de Einstein y además explique los agujeros negros, por lo cual solamente sería una verdad provisional hasta el momento que salga esa nueva teoría. El otro personaje que queremos presentar en esta parte de conocimiento es a Imre Lakatos. Para Lakatos se acepta el conocimiento científico solamente por la crítica y el contraste en la solución de problemas. Para Lakatos es muy importante la parte de hacer contraste, de poder contrastar lo que se tiene y poder aplicar esto en la solución de problemas.
Esto siempre surge entre la tensión entre nuestro conocer y nuestro ignorar. Importante porque es comparar lo que sabemos y lo que no sabemos y comenzar a hacer una tensión, intentar hacer un encuentro entre ellos. Para la Catus, esto es simplemente una prolongación del método de ensayo de corrección del error. Por más métodos y por más que ha avanzado la ciencia, no hemos podido salir del método de ensayo de corrección del error, que sigue siendo un pilar básico en la construcción de conocimiento científico. Ahora, ¿cómo se representa el conocimiento? Según Fernando Galindo Soria, el ser humano siempre ha tratado de representar y comprender la realidad que lo rodea. En ese intento ha generado múltiples teorías y desarrolló su creatividad artística, tecnológica y científica. Aquí hay tres cosas que me parecen interesantes. La primera es que sigue tratando de representar y comprender la realidad. O sea, seguimos hablando del medio ambiente del ser humano y seguimos hablando desde la parte de la praxis. Lo segundo es que ha generado para explicar todo lo que pasa alrededor. Y por último es que desarrolló creatividad, tanto artística, tecnológica y científica, que de una u otra forma va a ser formas de comunicación. Al respecto, miraremos una pintura que puede tranquilamente representar qué pasa con los primeros seres humanos, los primeros hombres, los cuales aprendieron a cazar en manada. Desde acá podemos observar cómo ellos aprendieron desde la empírica, desde el trabajo, que ir a cazar solo no era beneficio, en cambio si se iba a cazar en manada se obtenían mejores beneficios. Lo otro que vamos a mostrar son aparatos tecnológicos para la agricultura, aunque son muy básicos para el momento actual. En su momento eran una gran tecnología que ayudaba a mejorar el proceso de recolección de la cosecha y la colección del grano. Estas también son formas de comunicación en mi concepto porque están mostrándole a los seres que están después, al mundo que vino después, a todas las personas que vinieron después, cómo concebían ellos el mundo. Ahora, pero para todo esto vemos lo mismo, ¿qué papel juega el lenguaje? Según Iván Ríos, el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos. Al respecto, entonces tenemos también desde el mismo comentario de Ríos, cuatro autores que nos muestran diferentes formas de abordar el lenguaje. El primero de ellos es Noam Chomsky, el cual dice que el lenguaje es un conjunto infinito o finito de oraciones, cada una de ellas formada por un número finito de elementos. Para Chomsky, en esta definición que presentamos, estamos mostrando una estructura del lenguaje, no las funciones del lenguaje. El otro personaje del que vamos a hablar es de Alexander Luria. Para Luria, el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se asignan los objetos del mundo exterior, acciones, cualidades y relaciones entre ellos. Esta relación de Luria es muy importante porque es simplemente como un uso del lenguaje para nombrar todo lo que hay. En esta concepción, Alexander Luria considera preceptos y trabaja con construcciones socioculturales. Al otro persona que debemos presentar es a Edward Sapir. Para Sapir, el método del lenguaje es exclusivamente humano. No automáticamente excluye animales, porque para él el lenguaje es una forma de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema. Él basa estas teorías en 5 postulados. Primero, que como ya hablamos es solamente humano. Segundo, que la voz es el vehículo de transmisión. Tercero, que no es instintivo. Cuarto, que debe utilizar signos. Y quinto, que está articulado a partir de unidades mínimas. El último de ellos es Lev Vygotsky. Para Vygotsky es el significado de cada palabra es una generalización o concepto, lo que convierte en un fenómeno del pensamiento al lenguaje. Por lo tanto, en eso entre palabra y pensamiento no es constante. Para Vygotsky, la relación palabra-pensamiento es variable en el tiempo. Eso debido a la transformación histórica del lenguaje y a la variación continua que se le da significado a las palabras. Ahora, aunque existen diferentes teorías, como acabamos de ver, y hay muchas más,
Todas aceptan los siguientes tres postulados. Primero, que es un sistema compuesto por unidades. Segundo, que posibilita la relación y acción sobre el medio social. Y tercero, que da lugar a formas de conducta permitiendo interpretación y tipos de comportamiento. Ahora, antes la pregunta es, ¿las matemáticas son un lenguaje? Desde las características que acabamos de mirar, se puede afirmar que las matemáticas poseen o es un lenguaje. Al respecto, refiriéndose a él, Fernández de Campos se dice que las matemáticas alcanzan un lenguaje que es un lenguaje propio, general, pulido a través de los siglos, las culturas y los progresos técnicos. El llamado lenguaje simbólico matemático es un lenguaje vivo. Se está haciendo prácticamente hoy universal, fuertemente estructurado, inequívoco y completo en sus propósitos. Resalto la parte inequívoco porque creo que en esa parte no tiene razón el autor, porque la matemática dentro de su devenir siempre ha estado propensa al error, simplemente que lo encuentre y lo corrige. Y la parte también de que está fuertemente estructurado también tiene sus dudas. Recordemos el grupo Bourbaki, que ha encontrado algunos errores, por ejemplo la paradoja del barbero, que crea cierta sofisma y creó cierta discusión con la forma de representar la matemática. Por último, podemos decir que la matemática no es el lenguaje de las ciencias exactas y naturales. Recordemos que Galileo decía que la matemática es el lenguaje en que Dios escribió el universo. Ahora, vamos a hablar de los niveles o jerarquías del conocimiento. Acá vamos a mostrar dos visiones. Primero la de Jaime Reyes, que habla de que el lenguaje empieza por ruidos, datos, información, conocimiento y metacognición, siendo la metacognición lo más avanzado porque es el conocimiento del conocimiento. Ahora, según Bloom, tenemos que las jerarquías de conocimiento se dan en conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar, siendo evaluar el más alto grado en la jerarquía, porque cuando ya evaluamos, dice Bloom, se puede formar un juicio sobre algo. Ahora, ¿de qué forma se representa el conocimiento? Básicamente podemos hablar de que no existe una forma única de representar el conocimiento. Al respecto, Jaime Reyes presenta dos alternativas fecha-función. Uno es la forma formal y la otra la forma no formal. Acá enfatizaremos en la forma que representa el conocimiento del lenguaje matemático. La matemática utiliza la representación formal, específicamente representa el conocimiento por medio de la lógica de predicados. Acá miramos que las lógicas son lenguajes formales para representar información, que se definen desde la sintaxis, desde la semántica, que tiene implicación y que tiene inferencia lógica. ¿Por qué podemos decir que la matemática es un lenguaje formal? Simplemente porque las fórmulas son manipuladas basándose solamente en su estructura, porque tiene procesos de inferencia y porque tiene símbolos. Algunos son como operadores lógicos y cuantificadores, aunque existen más. Ahora, una forma de representar el conocimiento y adquirir mejor conocimiento son los cuadros de doble entrada. Los cuadros de doble entrada nos permiten comprender y clasificar información. Acá vemos un ejemplo de un cuadro de doble entrada. Este es otro cuadro de entrada que es muy básico para niños, inclusive de edad preescolar, de edad primaria, de los primeros grados de educación básica. Y aquí hay un cuadro de entrada que ya es más avanzado para grados superiores. Estos cuadros son sencillos de interpretar y permiten y facilitan la retención de la información. Ahora, ¿qué se debe seguir para hacer un cuadro de entrada? Para hacer un cuadro de entrada, antes se debe leer el texto con atención, ubicar la información explícita que tiene el cuadro y establecer características a comparar entre los elementos. Y verificar si el contenido permite extraer subtemas. ¿Qué ventajas tienen los cuadros de doble entrada? Clasifica información, permite contrastar, muestra características comunes y finalmente hace un aprendizaje de los procesos de inferencia, un autoaprendizaje, un aprendizaje significativo que es muy importante. A manera de conclusión podemos decir que el hombre construye el conocimiento, en primera instancia desde su relación con el medio ambiente. Como desde el principio, siempre es el medio ambiente un factor importante en la cuestión del conocimiento. Que siempre existió una forma de lenguaje o representación de todo lo que está alrededor nuestro. Recordemos los cuadros pintados y la forma de lenguaje actual. También podemos decir que la matemática es el lenguaje de las ciencias exactas y naturales. Y por último, podemos decir que los cuadros de doble entrada son una herramienta gráfica que permite construir un aprendizaje activo y significativo. Muchas gracias por todo.